Hola a todos, espero estén muy bien. Esta es la segunda clase, quizá para los que estuvieron presencialmente o al menos por la red va a ser un poquito raro. Les cuento que el video no se me grabó en esa ocasión, entonces me va a tocar volver a grabarlo solo, pero esperando pues les pueda quedar todo muy claro a las personas que no estuvieron. Entonces les comento, lo que hicimos al empezar la clase pasada o la del martes fue un repaso sobre el formato condicional, que si ustedes bien recuerdan, el formato condicional es un formato Excel que nos permite visualizar y representar gráficamente las celdas que cumplen con ciertas condiciones que nosotros le demos y a partir de ahí sacar análisis. Yo lo que les había traído como repaso de ese formato condicional es un ejemplo que me inventé sobre un plan de vacunación contra el COVID en un pueblo de 1000 habitantes. Entonces, lo que tenemos acá pues es una información de las personas, número de cédula, estrato, edad, enfermedades de base, que recuerden que esto es si de pronto la persona tiene diabetes, si ha tenido cáncer, recuerden esas enfermedades que con el COVID nos dan pues como un mayor riesgo de muerte. Un contagio previo, o sea, si las personas ya se han contagiado antes, una EPS, el costo real de la vacuna para el gobierno, una fecha de primer examen que es antes de esta fecha y una fecha de un segundo examen, perdón, acá me equivoqué, es segundo examen, o sea, que se va a realizar después. Y acá tenemos pues una información adicional que nos va a servir tanto para contestar estas preguntas como para que ustedes respondan una parte pues de la tarea que va a ser sobre formato condicional. Para lo que nos interesa responder acá, tenemos esta información. Hay unos niveles de prioridad de vacunación. Entonces, el primer nivel son personas mayores de 80 años. El segundo, mayores de 60. El tercero, entre 40 y 60 años. Y un nivel urgente, que son personas mayores de 60 años y que tengan enfermedades de base y un previo contagio. También tenemos el costo de la vacuna, obviamente esto es un supuesto, 124.654 pesos. Y a lo que yo me refiero acá con costo real, es que yo hice un supuesto adicional y es que el gobierno va a cubrir cierto porcentaje, depende de la EPS con la que cuente la persona. Es decir, si una persona cuenta con Sisbén o no cuenta con EPS, entonces el gobierno asume el 100%. Si es salud total, asume el 90%. Si es 9PS un 80%, Sanita 70% y Sura un 60%. Entonces, a grosso modo, esa es como la información que nos dan. Entonces, nosotros lo que podemos hacer, miren que acá tengo pues como los aleatorios y todo, para que no haya pues como duda de que se puede trabajar de cualquier manera. Entonces, ahí lo que hice fue generar otros cambios aleatorios. Vamos a coger todo esto. Y lo vamos a grabar en otra hoja. Va a ser el de prueba. Y vamos a pegar como números para que no se me muevan ya. Y esta suponemos, voy a coger todo esto y lo voy a borrar. Le voy a borrar los formatos para volver a empezar. Y acá lo que tenemos simplemente pues es una nueva base de datos, obviamente inventada, pero que nos va a servir para hacer los análisis. Entonces miren, lo primero que nos dicen es, por favor, deme el ejercicio de personas para cada prioridad, es decir, cuántas de esas personas están en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3 y en el urgente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Partiendo pues de que vamos a usar formato condicional, sería entrar un formato sobre la edad, ¿cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer es seleccionar el rango de edad y voy a empezar a hacer reglas. Entonces, la primera sería el nivel 1, o sea, que es mayor de 80 años. Mayor de 80 años, lo vamos a dejar con rojo. Ahí mismo va a haber una segunda regla y es que está entre, ¿cuál era? 60 y 80 años. Lo vamos a poner con un amarillo.
aceptar. Y vamos a poner otra, que puede ser, no, más bien entre 40 y 60 años. Vamos a darle un formato personalizado, un azul. Y el resto es menor que, sería 40, es menor que 40. Y lo vamos a dejar con un verde. Listo, entonces ahí ya tenemos distribuido todas las personas según su edad en los niveles, al menos por edad. Entonces, para empezar acá con el nivel 1, vamos a hacer acá nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, para el nivel 1, ¿qué nos interesa? Mayores de 80 años. Entonces, lo que podemos hacer acá, ya que los tenemos con un formato condicional, es filtrar por el color. En este caso serían los rojos. Y si nos ponemos acá, si cogemos todos los números, nos damos cuenta de que tenemos 241 personas para este nivel. Recuerden, 241. Aquí primo B8 para que me deje de seleccionar, de ampliar la selección. 241. Luego en el segundo nivel, que serían mayores de 60, que recuerden que lo pusimos con un amarillo. Vemos acá todo. Perdón, acá no seleccioné. Y nos da 244. Vamos a quitar el filtro. N3, es decir, personas entre 40 y 60 años, que lo pusimos en un azul. Ahí. Pues, F8 para coger todo. 261. Bueno, 261. Listo. Ahora, pruebas hechas el mes actual. Recuerden que este caería acá en el primer examen. Entonces nos están diciendo cuántas, por cuestiones pues de logística de los hospitales, quisiéramos de pronto saber cuántas pruebas hicimos, qué capacidad tuvimos este mes. Entonces vamos a hacer un formato condicional sobre la fecha del primer examen. Cogemos el rango y nos vamos a un formato condicional de fecha. Y cogeríamos, aquí podemos coger el que queramos. En este caso sería este mes. Y que nos lo seleccione en rojo. Todo bien. Y luego vamos a filtrar por color también. Y acá tenemos que este mes se hicieron 126 pruebas. Hasta la fecha. Se han hecho 126 pruebas. Ahora, ¿cuántas pruebas están programadas para el siguiente mes? Recuerden que es esta de acá. Me arrastra el mismo error. Entonces ya el formato sería sobre este rango. Lo cojo todo. Formato condicional. Otra vez fecha. Pero esta vez dentro de lo que nos interesa sería el mes siguiente. Y lo vamos a poner con un amarillo. Y luego pues dirigiéndonos allá. F8 para quitar la función de ampliar selección. Y vamos a filtrar por un color amarillo. Y luego todo pues nos va a decir que tenemos programadas 121 pruebas.
acá se me olvidó quitar el filtro. 121 pruebas. Ahora, dígame cuáles son las personas con prioridades urgentes. Entonces sería como el último nivel. Entonces, vámonos otra vez a la restricción. Una prioridad urgente son mayores de 60, con enfermedades de base y previo contagio. Entonces, aparte de tener un formato condicional sobre la edad, también tenemos que tener un formato condicional sobre estas dos columnas, enfermedades de base y contagio. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este momento. Voy a coger todo, ampliar, discúlpenme, voy a coger todo, exacto, y voy a darle pues en formato condicional, y en este caso lo que nos serviría sería, ojo que aquí no leí el que era, sería un texto que contiene. Entonces, si contiene un sí, mayúscula, más bien. Si contiene un sí, entonces que nos lo ponga con un verde. Ok. Y entonces ya sería cuestión de filtrar. Recuerden, mayores de 60, con enfermedades de base y contagio previo. Es decir, que aquí entrarían. Aquí, no, aquí, perdón, no entrarían. Aquí lo que podemos hacer es ordenar de mayor de menor a mayor, no, de mayor a menor, y filtrar acá. ¿Sí me entiende lo que hicimos acá? Vamos a dejarlo hasta que entre a 60, es decir, permíteme llevar hasta esta parte de acá. Vamos a filtrar hasta ahí. Y vamos a filtrar por que te hayan tenido previo contagio. Entonces, vamos a filtrar acá sí, y acá también sí. Y estas personas que tenemos acá, este número de personas, es la prioridad urgente. Es decir, 102 personas, bastante, del 10%. 102 personas. Vamos a quitar acá el filtro. Acá también. Y acá pues lo podemos dejar así ordenado, no nos va. 102 personas. Ahora nos dicen personas no vacunadas. En este caso, ¿qué sería? Pues serían los que no están en ninguno de estos rangos. Quiere decir, personas menores a 40 años y que no tengan enfermedades de base ni previo contagio. Pues acá lo que podemos hacer es ordenar de menor a mayor y acá vamos a filtrar por color sin relleno. Y ese número de personas, perdón, hasta acá, son las personas que no vale la pena vacunar, es decir, 71 personas. Bueno, no es que no valgan la pena, sino que en este caso pues no entrarían en ningún rango de exclusividad de prioridad. Entonces yo lo asumí así como eran 71 creo, o 72. Vamos ahí en 71. Entonces, acá sería, ¿cuál sería el costo del plan de vacunación total? Entonces ya como nos remitimos acá al costo real, cojámoslo todo, o sea que sería. Ese es el costo real, miren. 99 millones, 99 millones, 99.930 pesos valdría vacunar a todas las personas. Bueno, tómalo por acá mejor. 99 millones, 99.930 pesos. Eso sería lo que sería vacunar a todos. Pero entonces, de nuevo, si de pronto decimos que van a haber personas que no se van a vacunar por esto de la inmunidad del rebaño, lo que sea, y que al gobierno, digamos, no le justifica porque no entra en ningún nivel de prioridad, entonces otra vez sería rellenar acá, perdón, filtrar, y sería entonces el costo total que ya tenemos, menos
este costo de las personas que no entran, que iría hasta acá. Si usted pone a ver, son 6.806.108. 6.000.000, acá. 6.806.000. ¿Cuánto era? Me equivoqué. Vamos otra vez a coger. 6.806.108. 108. Ahora vamos a quitar los filtros y quitarlo acá. Y entonces el costo del plan de vacunación total sería simplemente 99 menos 6 millones. Nos valdría 92.293.000. Entonces aquí uno ya podría entrar a analizar, ve, si valdría la pena dejar de cubrir esas 72 personas, aunque no estén en nivel de prioridad, por un ahorro de 6.8 millones. Entonces ya sería pues como lo que habría que empezar a ver. Bueno, espero les haya quedado claro esta parte de formato condicional con este ejemplo. Vámonos ahora a lo que fue la clase como tal. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que vimos? Vimos protección de hojas, libros y cifrado con contraseña, parte de validación de datos, referencias con nombres y la creación de hipervínculos. Entonces vamos a empezar. La protección de hojas, libros y cifrado es algo muy importante porque a veces la información que guardamos en nuestros archivos es de importancia y a veces personal. Entonces, Excel nos permite proteger un libro o una hoja de varias maneras, de modo que solo unas personas que nosotros autoricemos con una contraseña o que nosotros pues tengamos la libertad de elegir quién puede abrir y quién no, ya sea por cuestiones personales, como les dije, o por políticas de algún lugar donde trabajemos. Entonces nos deja restringir ese acceso para que solo puedan ver y hacer lo que nosotros les dejemos. Entonces, existen diferentes tipos de seguridad que podemos aplicar. Entonces, vamos a ver cómo yo puedo, aquí sí voy a empezar a compartir la pantalla. Y también acá me voy a un 50. Bueno, 47. Entonces, miren que la primera parte para nosotros proteger es irnos a revisar y la primera manera es protección de hojas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Cuando yo le voy a proteger hojas, nos va a sacar un cuadro de diálogo donde nos va a decir nosotros qué podemos permitir o qué decimos trabajar a las personas que abran esto. Entonces, primero que todo, vamos a trabajarlo así, esta es la manera predeterminada, que las personas van a poder ver la hoja y van a poder copiar datos, pero no van a poder modificar. Entonces vamos a poner una clave. 1, 2, 3 en este caso. Y miren, ya está bloqueado. Entonces, miren lo que les decía, las personas pueden copiar los datos para llevárselo a sus propios documentos. Pueden verlo, pero a la hora de que las personas van a introducir datos, miren que no nos deja. Nos dice, la celda gráfico es una hoja protegida. Para hacer cambios, haga clic en desproteger y realice la contraseña. Entonces, en este caso, las personas no van a poder realizar nada, no nos van a poder modificar. También podemos entonces cambiar esa configuración, como les dije, de manera que nosotros queramos. Entonces nosotros también podemos quitar, seleccionar y deseleccionar celdas desbloqueadas y miren lo que va a pasar. Aquí ya no nos deja ni siquiera coger los datos. Quiere decir, ellos simplemente pueden limitarse a ver las cosas como están, no pueden hacer nada más. Y eso es importante si nosotros queremos pues que no nos traben nuestros datos, sino que simplemente darles un vistazo. Vamos a darles proteger. Obviamente aquí pedía contraseña, pero no se la puse pues por cuestiones de facilidad. Esa es la primera parte, protección de hojas. Entonces, si ustedes se van acá, miren que acá me permite hacer otras cosas, insertar, o sea, depende de lo que nosotros queramos, listo. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, vamos a cambiar la configuración. La otra manera de proteger archivos es la protección de libros. Entonces, la diferencia acá
es que nosotros vamos a proteger todo el archivo y aquí solo se va a proteger la estructura. ¿Cómo así que la estructura? Miren, yo lo voy a proteger. Voy a poner la contraseña. ¿Qué se refiere con estructura? Estructura se refiere a no poder crear más hojas. Miren que acá no me deja crear. Ni tampoco de pronto mostrar alguna que esté acá. Miren que acá no me la deja. Démosle a desproteger. Yo les muestro que, a ver si yo tenía, creo que tenía una hoja guardada. Claro, miren, yo tenía una que se llama historial de pago. Entonces miren que si yo la oculto, u oculto esta de referencias, ocultar. Es más, si oculto todo, ocultar y ocultar, solo voy a dejar protección de archivos. Ah, y aparte, digamos que oculto esto. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces me voy a proteger libro, inserto la contraseña. Miren qué pasa, aquí ya en este momento yo no puedo mostrar esas hojas, simplemente tengo esa. Pero ¿qué me va a pasar? ¿Será que si yo le digo que me muestre esta columna, me lo va a permitir hacer? Claro. ¿Por qué? Porque aquí no tengo desbloqueada, no tengo bloqueada la hoja. Quiere decir que esto es complementario. Entonces, si yo quisiera bloquear tanto el libro como las hojas, tengo que bloquear por aparte. Entonces, si yo quisiera hacer eso, pues simplemente oculto acá y le doy aparte desbloquear, perdón, bloquear la hoja, protegerla. En este caso ya la persona realmente no va a poder mostrar. Miren que acá no me da ni para seleccionar nada. Entonces es más o menos lo que ocurre. Entonces vuelvo y se lo repito. Depende de lo que ustedes necesiten ocultar, de lo que necesiten proteger, va a cambiar mucho la configuración. Vamos a darle acá a desbloquear. Ven que ya nos va a dejar mostrar todas las hojas que tenemos. Y así las vamos desplegando todos. Y el último paso es el cifrado con contraseña. Que esto lo que nos deja es solicitar una contraseña al principio del documento, cosa que las personas, si no tienen la contraseña, no pueden hacer absolutamente nada, no pueden ver nada, que por cuestiones de seguridad me parece una de las más útiles, porque uno no se tiene que complicar tanto. Entonces, nosotros nos vamos a abrir información, proteger libro y cifrar con contraseña. Aquí vamos a poner la contraseña, aceptar, y ahí donde está, ya está protegido. Si quieren, hagamos el intento. Voy a cerrar, lo voy a no guardar. Y cuando yo le doy a abrir, tenía ahorita esta clase 2, miren que me va a pedir la contraseña. Pero una vez pues la meto, ahí sí me lo abrió. Entonces miren que esto es muy útil también para proteger, digamos, de manera general. Simplemente cuando lo queramos quitar, nos vamos a información, cifrar con contraseña, y acá donde lo habíamos digitado, borramos, le damos a aceptar, y en este momento ya está completamente desprotegido. Otro de los temas importantes a abordar en la semana de repaso fue una parte de validación de datos. ¿Qué es esa validación de datos? Excel como tal es una herramienta que nos sirve para ingresar datos y analizarlo, eso es obvio. Pero hay a veces que nosotros tenemos que restringir la entrada de datos para no entrar en errores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De manera predeterminada, las celdas de una hoja Excel reciben cualquier tipo de dato, ya sea un texto, un número, una fecha, una hora, pero sin embargo, a la hora de nosotros tener cálculos y a la hora de hacer tratamiento de datos, nosotros necesitamos que todos estén ordenados y que no hayan datos basura, o sea, datos que nos estén complicando nuestra base. Entonces, a veces pasa mucho. Miren, acá les tengo un ejemplo. Miren lo que pasa acá. Esto fue una información que supuestamente se recolectó de departamento. Entonces, miren lo que hay. Capital de Antioquia, Medellín. De Atlántico, Barranquilla. Capital de Cundinamarca, 15.489.000. O sea, esto no tiene sentido. Aquí los habitantes 18.1 no tiene sentido, u 87% no tiene sentido acá. Una temperatura promedio, miren, en metas de 1200, ¿qué? Ni siquiera tenemos acá. O sea, en 1200 esto no tiene sentido.
ya se hubieran muerto las personas allá en Villavicencio. Acá número de municipios 54, según esto Atlántico no tiene. Cundinamarca más que Antioquia, que no nos dice nada. Y asimismo miren que hay celdas donde hay datos que no tienen mucho sentido con el encabezado. Por ejemplo, acá la comida típica de Meta es 7.526. Esto pues damos ejemplo, obviamente no va a pasar tan exagerado, pero si hay casos de pronto donde se nos corren las columnas o donde la gente entra a datos erróneos y que si son bases de datos muy grandes, si nosotros no hacemos una revisión uno por uno, se nos va a quedar, nos va a ser muy difícil identificar dónde tenemos el error. Entonces, a la hora de sacar un promedio acá, entonces en promedio, ¿cuánto tienen estos departamentos de municipios? Miren que acá me va a sacar promedio 34, pero obvio, porque solo me está cogiendo Meta y Antioquia. O sea, en este caso no tiene, ese promedio no tiene ningún sentido. Aparte que, por ejemplo, vamos a sacar un aporte al Producto Interno Bruto. Nos va a decir que el promedio es 0.8. Entonces no tiene mucho sentido porque obviamente acá solo está cogiendo estos dos. Y asimismo, para hacer el tratamiento de datos nos va a dar datos erróneos, porque obviamente si a nosotros a las fórmulas le metemos basura, si a nuestro sistema le metemos basura, el resultado también va a ser basura. Entonces por eso es tan importante que la data sea coherente. Entonces, bueno, volviendo al tema de validación. Entonces, como dijimos, la validación va a servir entonces para que nosotros podamos restringir la entrada. ¿Cómo se hace esto? Entonces, voy a volver a compartir. Nosotros nos vamos a datos, herramientas de datos, validación de datos. Y acá se nos va a abrir un cuadro de diálogo que va a tener configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Acá pues lo importante a resaltar, nosotros podemos empezar de una celda como ve acá, G11, o coger todo un rango, vamos a hacer, o coger todo un rango sobre el que nosotros podemos realizar esa validación. Y vamos a tener varias opciones. Entonces miren que acá, miren por defecto está en cualquier valor. Pero nosotros podemos empezar a restringirlo. Y como tal, las restricciones se pueden dar en dos grupos. Una que está conformada por número entero, decimal, fecha, hora, longitud de texto y una personalizada. ¿Y por qué van a tener esto en común? Pues porque van a tener otro despliegue que van a hacer estos. Entre, no está entre, es igual, menor que, mayor que. Y aquí vamos a poner nosotros lo que queramos. Y hay otro caso, que son las listas, que ahorita las vamos a ver. Entonces, hagamos un ejemplo de este caso. Entonces, número de municipios, acá qué sería lo que nos interesa, ¿cómo lo podríamos poner? Como números enteros, ¿cierto? Y obviamente no pueden haber negativos, entonces el mínimo por defecto va a ser 1 y el máximo digamos que van a ser, aquí ya sería pues cuestión de uno saber cómo cerrar los rangos, pero digamos que en este caso pues pongámosle máximo 100. Entonces ya me quedo acá, miren estas celdas de acá las voy a identificar con un bordeado. Entonces aquí cuando nosotros digamos, bueno, número de municipios de Antioquia, 54, bien. Número de municipios de Atlántico, no. Entonces acá no nos va a dejar, obviamente. Ni mucho menos si acá en Cundinamarca ponemos más que Antioquia. Tampoco. Y pues si ponemos metas, sí nos va a ser coherente. Entonces obviamente acá no nos va a dejar ingresar los datos que no sean coherentes. Entonces en este caso, ¿qué tocaría hacer a la persona? Pues al ver que no lo deja, pues tocaría entrar a revisar qué es lo que está pasando aquí. Como ejemplo. Y está el otro grupo de validación de datos, que es una lista. ¿Cuál es la diferencia acá? Pues que si nosotros lo vemos, cuando nos vamos a validación de datos, una lista ya no nos deja desplegar este menú porque solo va a tomar datos que nosotros ingresemos específicamente.
O sea, no va a ser un rango de datos que van seguidos. O sea, si fueran números enteros sería de 1, 2, 3, 4. Pero en este caso no va a ser eso, sino que va a ser un grupo específico que nosotros ingresemos. Entonces acá, por ejemplo, podemos poner un origen, y el origen hay dos maneras de ponerla. Una sería ingresar uno por uno las opciones con el separador que tengamos predeterminado. Entonces en este caso para mí sería punto y coma. Entonces acá yo puedo poner, digamos, Medellín, Medellín, Barranquilla, perdón, punto y coma, Bogotá y Villavicencio. Miren que cuando yo despliego acá la lista, ya me va a aparecer esta lista acá y los voy a poder ingresar. ¿Y qué pasa si yo pongo acá 15 millones 489.000, bueno, lo que sea? Obviamente no me va a dejar. Entonces, esta es una manera de desplegar la lista. Otra de las maneras es, si nosotros ya tenemos creada la lista en muchas partes, en otra hoja, perdón, y eso es lo que uno normalmente hace, uno deja las listas y otros grupos de datos en una hoja que al final uno oculta. Entonces, si uno la tiene acá, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Villavicencio. Entonces uno lo que puede hacer es, ¿dónde está? Uno lo que puede hacer es irse, otra vez, validación de datos, pero entonces cuando le damos una lista no vamos a copiarlos de acá uno a uno, sino que vamos a cogerlo directamente de acá. Y miren que nos va a aparecer lo mismo. Entonces Medellín, Barranquilla, Bogotá. Y más o menos así sería. Bueno, vamos a dejarlo así. Eso es lo que les estaba explicando. La otra parte del cuadro de diálogo, ya como lo habíamos visto, son mensaje de entrada y mensaje de error. ¿Para qué sirve esto de mensaje de entrada? Entonces vamos a pararnos acá otra vez. Un mensaje de entrada nos sirve para nosotros darle un contexto a la persona que va a ingresar los datos. Sirve a manera pues como de prevención. Entonces nosotros acá podemos poner algo como recuerde, o más bien, atención. Este campo solo permite entrada de números enteros. Le vamos a aceptar. Miren que cuando las personas van a digitar acá les aparece el cuadro. Entonces, atención a este campo. Y esto nos sirve pues para prevenir, porque puede que las personas no lo tengan claro. Y la otra parte es el mensaje de error, que hay varias maneras de tratarlo. Uno es detener. Detener consiste en que el sistema no me va a dejar ingresar nada y que me va a sacar inmediatamente de la celda, y que aparte también podemos configurarle el mensaje de error. Entonces aquí podemos poner error. Este cuadro no permite ese tipo de valores. Solo números enteros. Vamos a aceptar. Cuando nosotros volvemos a darle, mire que aquí nos cambió error. Ese cuadro no permite este tipo de valores, solo números enteros. Entonces acá le damos reintentar, obviamente no nos va a dejar. Entonces acá lo que nos toca hacer es darle cancelar. También podemos cambiar el mensaje de error y su configuración. Y no va a ser un detener, sino una advertencia. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia acá? Digamos, no lo podemos cambiar acá. ¿Cuál va a ser la diferencia acá? Que acá no nos va a sacar el sistema, sino que nos va a pedir una verificación. Entonces nosotros le damos no. Mire que acá nos dice lo mismo. Este cuadro no permite solo números enteros. ¿Desea continuar, sí o no? Entonces en este caso la persona va a tener la posibilidad de ir a toda con esa respuesta, es decir, darle sí, pero que miren que obviamente aquí va a quedar mal. Y
como complementario a esta configuración de validación de datos, nosotros podemos rodear con un círculo los datos no válidos para dejarlos como marcados. Miren que una vez no lo marca. Para luego de que, digamos, la persona entra a ese dato erróneo, a pesar de que se lo advertimos, nosotros identificar que ahí puede haber una posible falla. Y el otro posible mensaje de error es una información. Entonces aquí, digamos, cuidado, se le informa que... ¿Miren cuál va a ser la diferencia? Que nosotros ingresar acá el no. Va a decir, ese cuadro no permite tipo de valores, aceptar o cancelar. Entonces acá también nos va a dar esta opción, pero no va a ser como tal una confirmación, sino que nosotros simplemente nos está diciendo que ojo, que cuidado. Entonces nosotros lo vamos a dejar ahí y al final pues simplemente volvemos a aplicar el redondeo de datos erróneos y así mismo con todos. Lo último es que para nosotros borrar el formato de validación de datos, simplemente cogemos el rango sobre el que trabajamos y le damos, primero que todo, borrar los círculos y después nos vamos a validación de datos. Disculpen, validación de datos, sí. Y le damos borrar todos. Miren que en esta parte pues ya nos debería dejar trabajar. Ya nos está dejando trabajar sin ningún problema. Eso como validación de datos. ¿Cuál es la otra? Unas referencias con nombre. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces es más conveniente trabajar en una celda o un rango con un nombre que nosotros le demos, ya sea por facilidad de nosotros o también a la hora de meterlo en fórmula. Entonces, Excel nos permite asignar nombres a celdas o a rangos para que nosotros podamos saltarnos muchos pasos y que sea mucho más sencillo. Entonces, miren lo que yo había hecho acá como de ejemplo. Yo tenía una celda, dos celdas, perdón, que son mi rango, aunque esto bien podría ser más grande. Es más, hagámoslo más grande. 8.4. Listo. Vamos a darle pues como un formato. Este es mi rango. Entonces miren que si yo lo codo a uno me va a nombrar las celdas, pero yo puedo reunir todo esto en un solo nombre. Entonces, ¿cuáles son las dos maneras de hacerlo? Primero sería coger todo el rango y acá, junto del cuadro de fórmulas, ponerle ahí. Entonces le voy a poner rango mío, que ya tenía uno que se llamaba mi rango, entonces para identificar. Rango mío. Y le doy enter. Miren que si yo me paro de a una, está normal, pero cuando yo cojo todo, me va a aparecer rango mío. Otra de las maneras sería yo pararme sobre el rango que voy a coger y acá en fórmulas asignar nombre y sería lo mismo. En este caso ya lo cogí, entonces no tiene mucho sentido lo que les acabo de mostrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También hay maneras, esto se complementa con lo que vimos en la primera clase de teclas rápidas, que si yo estoy en otro lado, digamos por acá muy abajo, para yo dirigirme a la parte donde dice ese nuevo nombramiento. Entonces nosotros simplemente vamos a oprimir F5 y él nos va a pedir a dónde ir. Entonces yo quiero ir a rango mío. Es como para completarlo y cogerlo todo de una vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como se mencionó, esto nos va a ayudar para realizar muchas fórmulas de manera mucho más sencilla. Entonces, digamos que acá, imaginémonos un cuadro mucho más grande. Entonces, en este caso, nosotros vamos a poder llamar directamente. Entonces, acá tenemos, digamos, para hacer la suma, tenemos varias formas. Entonces, una, ¿cómo sería? Entonces, primera forma. Entonces sería coger uno a uno las celdas. Este más este más este más este. La segunda, ¿cuál sería? Sería coger la fórmula suma y coger este rango. Y la tercera
que sería pues como la más práctica. Pues sería suma. Y miren que acá yo puedo coger rango mío, me lo voy a coger de una vez, sencillo. Nos va a dar lo mismo, pero entonces ya de ustedes depende de decir cuál puede ser mucho más fácil. Digamos que en este caso, pues no se va a ver tanto la diferencia. Pero ¿qué tal si tuviéramos, digamos, una tabla de estratos, más bien de edades? Voy a crear aquí un aleatorio solo para mostrar. Aleatorio entre 1 y 99. Y vamos a llevarlo, no sé, 200, tenemos 221 personas de edad, que tenemos los datos de edad, perdón, 221 personas y tenemos los datos de edad. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer la suma total de este grupo, ¿cómo lo haríamos? Listo, entonces la primera, como les dije, sería empezar a coger uno por uno. Este más, este más, este más, este. No tiene mucho sentido, ¿sí o qué? Acá lo voy a omitir porque sabemos que nos va a dar lo mismo de otra manera. La segunda forma sería con fórmula y cogiendo todo el rango. Entonces miren acá mientras bajamos. Ok, ahí nos dio. Y lo otro sería entonces hacer el llamamiento previo, que sería coger acá, poner años y coger acá suma y años. Miren que nos va a dar, esperen acá, ¿qué fue lo que pasó? Que no le di el que era, es años, con doble S. Miren que nos va a dar lo mismo, esto por defecto pues se cambia por ser aleatorio, pero nos va a dar lo mismo, entonces díganme ustedes cuál es mucho más sencillo. Otra vez acá vamos a hacer ya el promedio. Desde el promedio, otra vez tengo que coger esto. Mientras que si yo simplemente cojo acá promedio, cojo años, va a ser mucho más sencillo, o al menos mucho más rápido. Entonces juzguen ustedes de datos mucho más grandes. Entonces para eso es muy útil esta reasignación de nombres. Otro que habíamos dicho o que habíamos trabajado es la creación de hipervínculos. ¿Qué es un hipervínculo? Es un elemento dentro del documento que estamos trabajando que nos permite hacer o crear accesos directos para movernos por nuestro documento, por otro documento que tengamos abierto o cerrado, o aparte por un sitio web o un correo electrónico de manera mucho más sencilla. Entonces, esto lo que nos va a dar es un link o un enlace sobre el que nosotros podemos acceder fácilmente a celdas o libros o archivos, lugares en Internet de manera mucho más rápida e intuitiva. Entonces, es más o menos para lo que sirve. Un hipervínculo se caracteriza por tener ciertas partes ya definidas. La primera parte de un hipervínculo es la ubicación y otra es la descripción. En este caso, digamos, en este caso, en la siguiente imagen podemos ver el hipervínculo que el texto descriptivo es visitar Microsoft, pero la ubicación sería la página o el URL, que sería esta de acá, y que si nosotros estuviéramos acá, al presionar esto nos va a llevar a la página. Miren, por ejemplo, acá yo ya había creado uno previamente, y es el acceso a Moodle de Confenalco. Entonces ustedes se ponen a ver, miren, este sería la descripción, acceso a Moodle, pero la ubicación ya sería entonces este HTTP, y que cuando nosotros cliqueamos allí, nos va a llevar inmediatamente a la página de Confenalco. Entonces vamos a empezar a ver cómo es la manera de crear un hipervínculo. Hay varias maneras. Primero, nosotros pararnos sobre la celda en la cual queremos insertar el hipervínculo, clic derecho, y acá nos va a salir hipervínculo de una vez. Otra de las maneras, ¿cuál es? Ir acá, vamos a abrirlo acá, estar sobre la celda y le damos a insertar y luego hipervínculo, miren que nos va a abrir el mismo cuadro. Y la última manera es insertarlo a través de una fórmula. Entonces, si nosotros insertamos acá hipervínculo, acá ya nos va a decir entonces qué es lo que queremos hacer. Con esas tres maneras
Y si ingresamos correctamente la información, nos tendrían que funcionar las tres con la misma. Entonces, hay varios tipos de hipervínculos que nosotros podemos crear. En este caso, el primero que vamos a crear es un archivo o página web existente. Es decir, es un archivo que ya existe en nuestro computador o una página web de la cual ya tenemos el link. Entonces, el primer caso sería un archivo ya existente, clase 3. Y acá en esta parte de texto podemos poner la descripción que queremos que aparezca, es decir, clase 3 de Excel. Acá, si nos vamos a marcador, lo que nos va a dejar acá es especificar hacia qué parte exactamente. Entonces, digamos que acá queremos ir a fórmulas de matemáticas y queremos ir exactamente a la celda H5. Entonces le damos acá a aceptar. Ya se creó el hipervínculo. Y cuando nosotros abrimos, miren que nos va a llevar exactamente a donde dijimos. Fórmulas matemáticas, celda H5. Entonces miren que va a ser mucho más fácil. ¿Cuál hubiera sido entonces la manera? ¿Qué tiempo nos estamos ahorrando ahí? Entonces miren, si yo cierro acá. Miren qué tiempo me estoy ahorrando yo ahí. Primero, tendría que ir acá a archivo, abrir, clase 3. Y luego de que estemos parados acá en fórmulas matemáticas, de empezar a buscar. Entonces miren todo lo que nos estamos ahorrando. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ir al documento llamado diccionario de funciones. Vamos a ir al diccionario de funciones. Vamos a crearlo. Vamos a buscar acá diccionario de funciones y que nos lleve directamente a la hoja de funciones y digamos a la celda Z2002. Bueno, no lo hagamos tan exagerado. A la 1000. Vamos a aceptar. Y vamos a ver cuánto nos demoramos yendo manualmente primero. Entonces, manualmente, ¿cuál sería? Abrir diccionario de funciones, ir a funciones, y acá sería ir, digamos, hacia la parte. Bueno, esto acá está configurado para que no podamos ir hacia a lo que les decía. Esto acá tiene una restricción para no movernos hacia otra celda. Entonces digamos que acá no va a tener mucho sentido hacer esta comparación. Modifiquémosla. Y que no me lleve a la Z, sino a la B, no sé, 60. Vamos a ver si en este caso sí nos coge. Entonces vamos de nuevo. Quisiera ver 60. Sí. Entonces de nuevo, archivo, abrir, diccionario de funciones, e irnos acá hasta la B, 60. No sé cuánto se ha demorado eso. Mientras que si hacemos esto, de una vez. Entonces imagínense crear un acceso para una base de datos gigante. Va a ser mucho más fácil, comprobado 100%. Entonces vamos a cerrar esto ya. Otro de los hipervínculos que podemos crear es para web existente. Entonces, ¿en qué consiste esto? Nosotros vamos a poder crear a través de una URL que ya tengamos. Digamos acá, vamos a hacer otra vez la de Convenarco, para lo que me voy a robar la dirección. ¿Y cuál es la manera de crear un hipervínculo? Entonces,
hipervínculo, y aquí mismo donde estamos, en página, archivo o página web existente, en la dirección voy a copiar la página de Convenalco, y acá voy a poner lo que yo quiera. Entonces lo voy a poder poner accede rápido. Le damos acá y pues simplemente me va a abrir pues la página de Convenalco, como ya vimos. Y asimismo con todos los links que nosotros tengamos. Entonces miren que de pronto esto suele ocurrir mucho en PDFs también y en Word. Cuando queremos buscar información adicional, entonces ahí nos dejan como un hipervínculo sobre el que nosotros podemos acceder, o también para llenar formularios en Drive, lo que sea, un montón de posibilidades tenemos acá. La siguiente clase o tipo de hipervínculo es crear un hipervínculo para un mismo lugar en el documento, o para un lugar en el mismo documento, perdón. Entonces, ¿cuál es la manera de creación? Pues simplemente después de insertarlo, nos vamos acá al lugar en este documento, y lo que nos va a dejar, como les decía, es movernos fácilmente hacia una celda en el mismo documento que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, acá yo quiero moverme a la página de referencias y quiero ir a la celda 80 B1002, ahora sí, ya que no lo tengo restringido. Y aquí vamos a poner, no sé, celda fácil, por así decirlo. Miren que nosotros le damos y nos va a llevar inmediatamente. ¿Cuánto nos hubiéramos demorado yendo manualmente? Entonces, nos hubiéramos demorado pues bastante yendo manualmente. Nos hubiera tocado referencias y luego empezar a buscar. Y esto es muy útil cuando nosotros queremos devolvernos a la página y a la celda inicial. Entonces, si nosotros ya estuviéramos, imagínense en un archivo súper grande y que nosotros llegamos al final, entonces nosotros podríamos insertar aquí un hipervínculo que nos lleve al inicio. Entonces sería hipervínculo en la hoja 1 y en la celda 1 y que se llame volver a inicio. Entonces miren que va a ser mucho más fácil ir hacia allá que de pronto empezar a navegar por cada una de las hojas y de las celdas para llegar. Obviamente en caso de bases de datos mucho más grandes. Sería en el mismo documento. El otro tipo de hipervínculo es para crear un nuevo documento. Es importante aclarar que para nosotros crear un nuevo documento, este nuevo documento se va a guardar en la misma ubicación sobre el que estamos trabajando el documento actual, es decir, sobre la misma carpeta que estamos trabajando este documento Excel, se me va a crear y que va a ser solo un archivo Excel, solo se permite crear un nuevo archivo Excel. Entonces nosotros lo que vamos a poder hacer acá es hipervínculo, crear un nuevo documento y que pues el nuevo documento se llame, no sé, New Paper, o bueno, New XLS, lo que sea, y nos aparezca como nuevo doc o nueva tabla más bien. Aquí nos dice pues que ya teníamos uno llamado así. Bueno, acá lo que pasa es que como presionamos se nos abrió de una vez, miren, New XLS. Pero ya cuando nosotros pues le damos ir allá, miren que nos va a llevar a este nuevo documento. Entonces va a ser pues como mucho más fácil para las personas que ir acá. Archivos, nuevo, hoja en blanco. Va a ser fácil. Y el último tipo de hipervínculo es una dirección de correo electrónico. Esto nos va a servir para facilitar el envío de correos electrónicos
predeterminados a un contacto y con un asunto también predeterminado. Entonces, si nosotros de pronto vamos a acceder a un hipervínculo de dirección de correo electrónico, digamos que me lo va a enviar, yo aquí lo tenía ya predeterminado. Entonces, lo que nos va a pedir es la dirección al que lo vamos a enviar. El asunto, vamos a poner acá reunión financiera del lunes 26 de abril. Y que acá para que nos aparezca debería enviar invitación, o no, invitación a reunión. Vamos a dar a aceptar. Cuando nosotros cliqueamos el hipervínculo, nos va a abrir la página determinada que nuestro computador tenga pues de los mensajes. Y miren que aquí está para el que yo le había dicho, aquí nos da para hacer una copia y nos aparece una vez en el asunto. Entonces acá simplemente sería, te invito a la reunión que va a ser a la tal hora, bla, bla, bla. Bueno, acá ya depende de cada persona. Entonces va a ser mucho más fácil porque no vamos a tener que abrir el correo, buscar el correo para el que lo vamos a mandar, el asunto, sino que va a ser mucho más sencillo. Y también hay una parte de creación a través de formas, que esto lo que nos deja hacer es que los hipervínculos sean más atractivos, más interactivos con las personas y darles pues como una relación de acuerdo a lo que nosotros estemos trabajando. Entonces, digamos acá para la parte de correos, yo podría haber insertado una forma, digamos, esta que es como una nubecita de diálogo. Yo la inserto acá y pues voy a nombrar normalmente como uno nombra las formas. Le voy a poner acá nuevo correo y acá pues le damos nosotros la estructura que queramos. Entonces no sé, que vaya en el centro, que ya quizá un poco más grande. Y sobre esta forma podemos insertar el hipervínculo. Entonces lo mismo, clic derecho. Y acá que me haga lo mismo, entonces que me lo envíe a con el asunto reunión. Y por defecto ya tiene el nombre que fue el que nosotros le dimos. Y miren que cuando nosotros cliqueamos sobre acá no documento, miren que me va a generar el hipervínculo. Entonces digamos que es mucho más interactivo y a mi modo de ver mucho más llamativo pues que simplemente poner el link. Lo último sería pues que también podemos trabajar el link con la fórmula como les había dicho. Entonces, en la misma fórmula van a haber maneras para tratarlo de acuerdo al tipo de hipervínculo que queremos crear. Entonces aquí están como las reglas de las de ustedes para que las miren. Y funciona pues muy similar. Entonces nosotros simplemente acá damos hipervínculo, digamos para el caso de Confenalco. Entonces, ubicación del vínculo. Pues entonces simplemente vamos a darle esta. Esta sería la ubicación. Esperen, ahí no me creo. Más bien vamos a copiar. Ahora sí vamos a crear acá hipervínculo con la fórmula. Acá antes nos va a abrir la ubicación del archivo. Esta sería la ubicación. Y acá sería el nombre descriptivo que sería acceso Moodle. Lo pongo pues entre las diéresis porque se trata de un texto. Lo que nos está diciendo que hay un problema aquí con la ubicación del archivo. Debe ser por la diéresis también. Entonces miren que acá también nos creó directamente y va a funcionar pues de la misma manera.
Y asimismo, cada tipo de entrada para un tipo de hipervínculo tiene pues sus reglas, que las podemos ver acá. Porque obviamente como es una misma fórmula, entonces hay alguna manera que se necesita para que Excel identifique que es un archivo existente o que es otro nuevo libro. Entonces aquí se las dejo para que lo estudien. Esa parte sería como la teoría que hubo en la clase. Y aparte hicimos unos ejercicios para darle pues como un repaso a todo. Entonces, la primera actividad en qué consistió. Vaya a la hoja protección de archivos e historial de pago. Vamos a hacerlo de una vez. Pues protección de archivos e historial de pago. Se las tengo por acá guardada. Y lo que nos dice es, pues aquí ya mostrar todo. Entonces, proteja la hoja protección de archivos, valga la redundancia, para que no se pueda modificar. Proteja el libro para que no se pueda acceder a historial de pago y cifre el archivo con alguna contraseña. Entonces, les explico más o menos qué pasó acá. Esto es, digamos, un cuadro de resumen de ciertas personas que tienen una deuda con una empresa y que aparte tienen un comentario acá. Entonces, miren, tienen el celular, la cédula, la deuda y unos comentarios respecto a esa deuda. Y miren que la deuda está referenciada en el historial de pago. Entonces, si yo me voy acá al historial de pago, acá nos muestra como las cuotas que las personas han dado. Y eso es lo que lleva ya al cuadro de resumen. Pero entonces nosotros, por alguna protección del usuario, no queremos que las personas vean estos comentarios porque puede que sea para nosotros. Le vamos a dar ocultar. Y aparte no queremos que vean las cuotas de pago, sino que simplemente nos muestre el resumen. Entonces eso es lo que yo estaba pidiendo acá. Protección de archivos protección de archivos para que no se pueda modificar. Es decir, acá simplemente vamos a dar una protección de archivos. Recuerden que nos vamos acá a revisar y vamos a proteger la hoja solo para que ellos lo puedan ver. Entonces, esperen que acá no le había dado contraseña. Y proteja el libro para que no se pueda acceder a historial de pago. Entonces, lo que voy a hacer es ocultar historial de pago y le voy a dar proteger libro. De esta manera, miren que las personas acá cuando acceden acá solo van a poder ver, ni siquiera van a poder copiar los datos. Y aparte, cuando ellos quieran saber de dónde salió esta deuda, no me va a decir. Simplemente me dice el resumen, pero yo no voy a poder acceder a eso. Lo otro sería, pues, cifrar el archivo con alguna contraseña en específico. Ya sabemos cómo se hace, protección. Y cifrar acá con un 2 3, aunque en este caso pues ya sabemos. Es lo que va a pasar. Entonces listo, vamos a desproteger ya. En que acá ya podemos acceder a historial de pago. Y vamos a poder ver las cuotas. Y vamos a desproteger hoja. Ya podemos pues como tal incluso mostrar los comentarios. La segunda actividad es, en la hoja de referencias, realice la asignación de nombres para calcular. Nota final de cada estudiante. Bueno, vamos allá. Nota final de cada estudiante, promedio de resultado de cada prueba y identifique la mejor y la peor nota final del periodo. Entonces, ¿esto qué es lo que es? Pues es un histórico, una información de los resultados de pruebas para cada estudiante durante algún periodo en específico. Entonces acá tenemos las pruebas, el porcentaje de peso de cada una y unas décimas que se le suman a la nota, digamos por participación, por puntualidad, que es lo que normalmente se logra obtener ahí. Entonces miren, ¿cómo podríamos hacer esto? La forma sería la manual.
que sería entonces empezar a coger puntaje por puntaje y multiplicarlo por el porcentaje. Entonces sería empezar acá. Prueba 1 de Tomás por 0.2% más prueba 2 por 0.2 más 4.2 por 0.3 más 5 por 0.3 y más las décimas. Entonces ahí, bueno, esto debería ir acá, ¿no? Ahí nos va a dar la nota final de Tomás. Pero imagínense que tenemos un grupo de 100 estudiantes, digamos que va a ser un poquito más tedioso. Mejor, a mí qué se me ocurriría en este caso, pues yo simplemente cogería todas las pruebas que están en un 20% y las que están en un 30% y haría la operación sobre ellas. Entonces, ¿yo cómo haría eso? Con una asignación. Entonces, acá pondría Tomás 1, más 1, acá Tomás 2, y acá entonces yo qué haría en este caso. Entonces, miren, acá ya lo tenía pues como hecho. Entonces, ¿yo qué haría? Promedio del primer cuadro, o sea, Tomás 1, por 0.2 más promedio de Tomás 2 por 30% y más las décimas. Entonces, miren, nos va a dar el mismo. Acá, ¿qué pasó? Tenía que sumar. Es decir, no es por ciento, acá por 60. Nos va a dar lo mismo, pero digamos que ya después de que uno haya cogido la maña, va a ser mucho más sencillo para bases de datos más grandes. Entonces, acá por defecto yo ya lo tenía, digamos, nombrado. Entonces, acá simplemente lo que vamos a hacer es cambiar esto. Yo acá ya tenía Luisa 1, Luisa 2, y así mismo con todo. Entonces tenía acá Haider 1, Haider 2, acá tendría Alejandro 1, Alejo 2, acá se me ahorró, ¿cierto? Sí. 0.6 más al décimo. Y por último, Estefanía. Va 1 y este va 2. Listo, entonces acá ya tenemos como tal las notas finales de cada alumno. Lo otro que nos pedían era el promedio de cada prueba. Entonces nosotros podemos hacerlo como lo vimos ahora. Promedio pues de este y este. Es el promedio de la primera prueba. Pero me parece que sería mucho más fácil si nosotros asignamos un nombre a todo este grupo. Pues digamos que lo vamos a llamar como prueba 1 y que nosotros simplemente le hubiéramos dado promedio de prueba 1 y una vez me va a salir. Entonces acá si arrastramos esto, yo ya lo había hecho acá, miren, prueba 2, prueba 3. Entonces sería si no arrastrar, bueno, acá no tiene caso, y simplemente ponerla acá, entonces 2, prueba 3 y prueba 4. Sí, acá dio lo mismo. ¿Y cómo haríamos entonces para identificar cuál fue el máximo, el mejor y el peor? Entonces, habría dos formas. Una sería ponernos a buscarlo. Entonces, si miramos acá, pues el máximo sería Tomás,
y el peor sería Alejandro. Pero ¿qué pasaría en una base de datos mucho más grande de 1000? Entonces ¿será que será conveniente ponernos a buscar uno por uno? Pues no. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Crear un grupo para este, que yo lo podría llamar nota F, o sea, nota final. Y simplemente acá decir cuál es el máximo del rango nota final. Asimismo, cuál es el mínimo del rango nota final. Entonces miren que para bases de datos es mucho más dinámico trabajar con reasignación de nombres. Lo otro que queríamos ver es, en la hoja de validación de datos, restrinja cada columna al ingreso de datos coherentes. Entonces, validación de datos. Entonces, lo que nos piden acá, vamos a ahorrar todo esto. Lo que nos piden acá es volver a crear unos campos para que ellos puedan asignar o puedan más bien entrar valores que sean coherentes con el encabezado. Entonces, bueno, vamos a robarnos esto. Vamos a ponerlo acá y vamos a borrar esto. Borrar todo. Y entonces acá, ¿qué sería lo primero? Entonces acá, capital. Para darle una entrada a la capital, entonces iríamos a validación de datos. Y acá sería, entonces, sería una lista. Acá tendríamos que crear una lista. ¿Y esa lista qué tendría entonces? Yo creo que eso ya lo hicimos por acá. Si mal no estoy. Escogeríamos la lista de que nos sirve a nosotros. ¿Qué es lo que está pasando acá? Listo. Entonces, si ven acá, ya los usuarios no van a poder poner 15 millones, sino que simplemente van a asignar acá Medellín, Barranquilla, Villavicencio. Y si ellos van a meter por acá 15 millones, lo que sea, obviamente no los va a dejar. Entonces nos va a tocar reintentar, o bueno, cancelar y poner Bogotá. Entonces, número de habitantes, ¿qué número tendría sentido acá? Entonces tendría sentido un número entero y que el mínimo sea, no sé, o sea, el mínimo de habitantes va a ser 1 y el máximo, digamos que sean 100 millones. 1, 2, 100 millones. Miren que nosotros ya sí vamos a poner acá 18,1. No nos va a dar. Acá ya nos vamos a tener que inventar el otro número que sea coherente. No sé, 5 millones. Acá 7 millones. Miren que acá en Bogotá yo voy a poner que hay 1000 millones de habitantes. Acá me va a decir, no, eso no tiene lógica. Entonces ya acá lo restringimos por esta parte. Luego, acá en temperatura promedio. ¿Qué tiene sentido acá? Pues entonces poner, digamos, números decimales y que el mínimo sea, entonces, obviamente, digamos un 5 y el máximo, digamos que, no sé, unos 60 grados centígrados. Entonces miren que yo acá cuando ya voy a poner 19%, no me va a dejar obviamente. Entonces acá yo simplemente voy a poner 19. Acá no sé, bueno, pongamos los que hay, 31, 19. Cuando voy a poner, no, es que en meta hay una temperatura promedio de 1200 grados, obviamente no me va a dejar. Listo, creo que ya trabajamos con este. Vamos a trabajar con el de fechas. Entonces, con el de fechas, la validación de datos sería validar por fecha. Y obviamente, pues que la fecha inicial tenga coherencia. O sea, acá en esta parte vamos a poner
No sé, eso es un decir. Vamos a limitarlo a 1900, al 1 de enero de 1900 y hasta el 1 de enero de, no sé, 1999. Ya acá cuando yo voy a poner, no, es que realmente Antioquia se fundó el 1 de enero de, mil, de 1100. Obviamente no nos va a dejar. ¿Y qué tal si vamos a poner que no? Es que Atlántico, miren lo que estaba aquí, que fue creada el 11 de diciembre de 2051, es decir, fue creada en el futuro. No tiene nada de sentido, obviamente. Yo pongo acá 11 de diciembre de 2051, pues no nos va a dejar. Y asimismo tampoco nos va a decir, nos va a dejar por definir, porque nos va a exigir una fecha. Y en otra, digamos acá, bueno, aporte al PIB lo mismo, sino que acá entonces sería un porcentaje decimal. ¿Entre cuánto? Pues lo máximo sería 0 y lo máximo sería pues 100. Aunque no tiene mucho sentido que un solo departamento o no aporte nada o que tenga el 100%. Entonces miren que ya casi lo vamos a poder poner. Entonces, digamos en este caso, Atlántico me aporta el 0,5%, Bogotá o bueno, con Dinamarca el 0,12%, pero acá entonces 0 desde 2012. Obviamente no me lo voy a dejar poner y esto nos obliga pues a que investiguemos y al final no, pues que Meta proporciona el 17% y Antioquia aporta un 0,24 por decir. Miren que aquí ya va a tener mucho más sentido que estemos pues hablando de eso. Y lo otro, pues comida típica, esto lo podemos restringir con una longitud de texto. Entonces, longitud de texto, digamos, datos entre, no sé, pues obviamente uno y máximo, por un decir, 20. Aquí cuando nosotros ponemos, no, si aquí, digamos, la comida típica es bandeja de res con chorizo y mazamorra. No lo va a dejar hacer, ¿cierto? Sino que obviamente tenemos que poner pues datos que sean más coherentes. O sea, aquí lo que restringimos fue por longitud de texto, eso sí no lo va a dejar poner. Y aquí pues también nos va a dejar poner, vamos a ver, no lo tengo, si no lo va a dejar poner, entonces miren que acá quedó mal restringido. Entonces acá la manera no sería hacerlo por eso, sino que tendríamos lo más lógico sería de pronto poner una personalizada u una lista que nosotros despleguemos acá. Entonces que solo nos deje poner, digamos, bandeja, bueno, bandeja, pescado, changua, pescado, changua y mamona. Entonces listo, acá sería bandeja, acá pescado, changua, mamona. Y la última actividad es, en la hoja de hipervínculos, cree un enlace para cada requisito y al menos a dos inserte una forma relacionada. Ok, vamos a irnos a hipervínculo y vamos a crear un hipervínculo para cada requisito. Entonces, para un archivo existente, entonces vas a abrir el Excel que se llama anexo a flujos de fondo y vas a llamarlo flujos finales. Entonces, recordemos, clic derecho, hipervínculo, archivo web, archivo existente y al que se llame, ¿cómo se llama? Bueno, acá porque
Estamos abriendo uno actual, entonces lo vamos a buscar en mis documentos, aquí debe estar. Se llama como anexo flujos de fondo. Mírelo acá, anexo flujos de fondo. Y vamos a llamarlo flujos finales. Aceptar. Entonces, otra página web. Un video de internet sobre la velocidad de la luz y llamarlo la luz. Simplemente así. Aquí yo ya lo tenía. Entonces, hipervínculo, dirección, vamos a poner un video de YouTube y vamos a llamarlo como nos indica en la luz. Luego, ir a la hoja de validación de datos y llamarlo información departamental. Entonces, ¿esto cómo sería? Pues en el mismo documento vamos a ir a la hoja validación de datos, vamos a dar información departamental. Otro sería crear un nuevo documento llamado intento 15. Entonces, hipervínculo, crear un nuevo documento que se va a llamar intento 15. Aceptar. Miren que acá ya no lo está abriendo. Por defecto se abre la primera vez. Y se nos quedó. Y lo otro, enviar un correo a JM Opera y poner el asunto reunión del lunes y llamarlo correo fácil. Vamos a enviarlo a... Vamos a ver si ya lo tengo acá. JM Opera. El asunto va a ser reunión del lunes. Lo vamos a llamar correo fácil. Listo, acá tenemos todo. Entonces, miren, flujos finales nos va a abrir el flujo. Luego la luz nos va a abrir un video en YouTube. Si el internet colabora. Bueno, vamos a verlo acá, que yo sé que me va a abrir. Información departamental me va a llevar allá. Mire que acá ya me abrió. Pues miren, un video pues, sobre la velocidad de la luz. Listo. Este intento 15 pues me va a abrir el nuevo documento. Y este correo fácil pues me va a enviar un correo cuyo asunto es reunión del lunes. Entonces, bueno, y nos pedían inserte dos formas al menos relacionadas. Entonces, bueno, acá por ejemplo se me ocurre la luz. Sería insertar formas y vamos a buscar algo relacionado, digamos este rayito. Vamos a insertarlo acá. Luego que todo vamos a eliminar este hipervínculo. Y vamos a crearlo sobre esta forma. Entonces acá vamos a poner la luz. Ponerlo más grande. Y vamos a crear el hipervínculo sobre esto. Entonces sería página web existente. ¿Verdad que lo tenemos copiado? Sí. Y se nos va a crear ahí. Miren que inmediatamente si nosotros vamos acá sobre la luz, nos va a abrir otra vez el mismo archivo. Y digamos, vamos a buscar otra forma a ver qué nos provee Excel. Un más, que para mí representa como, entonces,
intento 15. Vamos a darle pues otro formato. Si quieren acá en inicio, más bien acá en insertar a formas, le cambiamos el lleno, no sé, algo de otro colorcito. Y pues lo que va a tener esto es un hipervínculo de un nuevo documento. Vamos a ponerlo, no sé, la mayúscula para que no nos coja el mismo. Documento 015. Listo, no lo va a crear. Aquí por defecto nos va a salir el archivo. Y acá, cuando leemos al hipervínculo, bueno, no sé qué me pasó acá. Vamos a, no me creo. Vamos a hacerlo otra vez. Intento 0015. Vamos a darle a aceptar. Y acá se nos va a abrir, pues como les dije, automáticamente. Eso es lo que tengo ya. Cuando le doy acá en el intento, nos va a abrir eso. Entonces nada, esa fue la clase. Espero que les haya pues gustado los ejemplos, los ejercicios, que creo que puede ser lo más práctico, lo que al final nos va a quedar. Saber usar, claro, la teoría, pero saber aplicarlo pues a situaciones reales y que por supuesto nos pueda servir. Hasta luego y muchas gracias.